de entre judíos y gentiles. Cuando venga la plenitud de los gentiles, cuando Eva la esposa esté completa, Dios quitará el espíritu de estupor que reposa sobre Adán. Ro. 11 en 8 y 25. Sexto paso del hombre de la nueva creación, la plenitud del hombre perfecto. El sexto paso y día pertenecen al hombre, no al hombre natural, sino al hombre Cristo. Comienza con la naturaleza de bestia, GN. 1:24 de la mañana 25, y concluye con el hombre creado, a imagen de Dios. Versos 26 y 27, de que se alimentan las bestias. GN. 1:30 de la mañana dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Esto es tipo de donde nosotros los gentiles, simbolizados en las bestias, obtenemos nuestro alimento espiritual. Nos alimentamos del trato de Dios con el Israel espiritual, la vida vegetal del tercer día. La primera parte del capítulo 10 de Primera Co. hace referencia a muchos de los tratos de Dios con el Israel natural. Así es que el verso 11:49 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Luego, como para enfatizar de que esta palabra es aplicable a los que vivimos al final de este sexto día milenario, el versículo concluye diciendo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo último creado, antes del hombre, aves y bestias, fueron creados para ser sacrificados. Los sacrificios consistían en aves y bestias, perro no peces. En GN 15, cuando Dios hizo su pacto con Abraham, le ordenó sacrificar un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y una paloma. Las bestias nos hablan de la carne, mientras que las aves nos hablan de la naturaleza anímica emocional. Ambas deben manifestarse en plenitud y ser sacrificadas antes que la imagen de Dios pueda ser vista. 2 Co. 3:18 de la mañana, 1 Jin. 3 en 1:2, 1 Co. 11 en 7. El verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Si no hay ninguno bueno sino uno, esto es Dios, entonces lo que es bueno en gran manera, es Dios en gran manera. GN 2 en 1 dice, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra. Jesús dijo, consumado es. SEPTIMO día. La semana de la creación. GN 2 en 2 Dios concluyó su obra creadora y reposó. La semana redentora, desde nuestros días, 2000 después de Cristo, hasta el final del reino del milenio, 3000 después de Cristo, en el séptimo día milenario de esta semana, Dios terminará su obra redentora y reposará. El SEPTIMO paso del hombre de la nueva creación. Por fe entraremos plenamente al reposo, habiendo cesado nuestras obras. 4 en 1:11, aleluya. Los 7 elementos del mobiliario del tabernáculo. Los 7 elementos del mobiliario del tabernáculo 50. Un tabernáculo es una morada. En Ab. 21 en 3 Juan, oyó un gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Israel viajaba por el desierto, el tabernáculo era una tienda de 2 compartimentos rodeados por unas cortinas. Más adelante, cuando poseyeron la tierra prometida, este tabernáculo fue reemplazado por el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Hasta la venida de Jesús, el templo en Jerusalén fue el templo de Dios. Mediante la obra de su sangre y su espíritu, somos limpiados, preparados como el cuerpo de Cristo, para ser el templo de Dios. CF 2:21 de la mañana 22 dice, en quien, Jesucristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acabamos de leer en el estudio anterior como Jesús dijo, consumado es. Esto significó que su obra redentora en la cruz había terminado. Como una prueba visible y simbólica, el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Ahora, por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. EF 2:18 de la mañana. Así vemos que el templo en Jerusalén también fue un sustituto temporal y simbólico. Nosotros somos el tabernáculo de Ab, 21 en 3 y el templo de EF, 2:20 de la mañana.
Somos la morada de Dios en el Espíritu, siendo el tabernáculo de Moisés y el templo de Jerusalén solo tipos y sombras, sustitutos y profecías. Para que el hombre pudiese ver más allá de lo físico y visible. Dios permitió que estos aspectos del tabernáculo y del templo fuesen destruidos. La revelación de la cruz se observa en la situación del tabernáculo con respecto a las 12 tribus de Israel. El tabernáculo estaba, en medio, del campamento. 51. NM. 2:17 de la mañana, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los CAMPAMEN tos en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. En el capítulo 2 de Números hallamos la ubicación de cada una de las tribus y su numeración. Judá, Isaacar y Zabulón. 186.400 oeste Efraín, Manasés y Benjamín. 108.100 sur. Rubén, Simeón y Gad. 151.450 norte Dan, Aser y Neftalí. 157.600. Vemos que las 3 tribus más numerosas acampaban al este, representando la parte más larga de la cruz. Las 3 tribus menos numerosas acampaban al oeste, representando la parte más corta de la cruz. Luego las 3 tribus acampadas al norte y al sur tienen una medida, casi idéntica, representando los 2 brazos de la cruz. Por lo tanto, el campamento de Israel, en medio, del cual se hallaba el tabernáculo, da un mensaje simbólico de la cruz. La revelación de la cruz se ve aún más en la situación de los 7 elementos del mobiliario del tabernáculo. El atrio de afuera del tabernáculo tenía su entrada al extremo este llamada la puerta. La trayectoria de los sacerdotes con la sangre el día de expiación era de este a oeste, atravesando las 3 áreas del tabernáculo con sus 7 elementos de mobiliario. Al entrar al atrio de afuera por la puerta, el primer elemento era 1. El altar de bronce. Aquí se quemaron las ofrendas. 2. El lavacro de bronce. Se hallaba situado directamente enfrente. Aquí los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Al entrar al lugar santo estaba 52. 3. La mesa del pan de la PROPOSICION a la derecha o norte, y 4. El candelero de oro a la izquierda o sur. La ubicación de estos 2 elementos formaban los brazos de la cruz, ya que todos los demás elementos estaban colocados en línea recta de este a oeste. 5. El altar de oro del incienso se hallaba frente al velo, y más allá del velo en el lugar santísimo estaba 6. El propiciatorio que cubría 7. El arca del pacto. El primer elemento del mobiliario del tabernáculo, el altar de bronce, Éxodo 27 en 1:8. El altar de bronce era de madera de acacia, evidentemente cubierto por dentro y por fuera con bronce. El bronce en las escrituras indica juicio contra el pecado. El bronce por dentro simboliza el Espíritu Santo que mora dentro, el espíritu de juicio, Is 4 en 4, vino a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. JN 16 en 8:11, la madera en medio simboliza el madero, la cruz, sobre el cual el Hijo, el centro de la deidad, fue crucificado por nosotros. Is 53, mi 5 en 1:2, bronce por fuera nos habla del Padre quien es juez de todos. Así como el altar de bronce es una cubierta triple, de la misma manera la deidad es una cubierta completa y corporal de luz y vida. La simiente de pecado en la naturaleza del hombre debe ser juzgada. La cubierta del espíritu de juicio, mediante la convicción, es para traernos a la cubierta de la sangre del Cordero. La vida de la simiente perfecta. Por medio de la obra sacrificado del Hijo, somos traídos a la cubierta plena del Padre. El altar de bronce estaba simbólicamente cubierto por la luz del fuego que lo cubría y la luz del sol que se reflejaba sobre el bronce. El altar de bronce era el origen del fuego y la luz para los 3 elementos de mobiliario en el lugar santo. El fuego del Calvario, que 53. Sus, siendo la simiente perfecta pasó, es el origen de la progresiva luz y vida de Dios que nos cubren. El altar de bronce estaba también simbólicamente cubierto por 4 cuernos. Los cuernos de un animal nos hablan del poder y de la fuerza que le cubren. El animal a ser sacrificado podía voluntariamente entregar sus cuernos, o por el contrario ser sujetado por sus cuernos a los cuernos del altar. Al entregar el animal la cubierta de su propia fuerza y poder, los cuernos se convertían en el canal de la vida y la luz de Dios a su pueblo.
Básicamente los cuernos se utilizaban en dos formas. 1. Por los sacerdotes como trompetas, que simbólicamente nos habla de la palabra de Dios que da vida y es inspirada por el Espíritu. 2. Vasijas humanas ungidas con aceite podían andar bajo la cubierta de la luz y vida de Dios. B. El candelero lleno de aceite simbólicamente daba la cubierta de la luz de Dios en el lugar santo. Este recinto, con una área de 2000 codos cúbicos, representa la era de la iglesia desde el día de Pentecostés. El altar de bronce, así también los otros mobiliarios, era cubierto cuando se transportaba. NM 4:13 de la mañana 14, sin embargo, parece ser que tenía más cubiertas y era el único cubierto por un paño púrpura. El color púrpura se produce al mezclar rojo y azul, unción y la muerte al yo. Las planchas que lo cubrían eran primeramente colocadas. Sobre estas se colocaba el paño de púrpura 5 vasijas, luego la piel de tejón cubriéndolo todo. Las pieles de tejón escondían lo que simbólicamente nos habla de la simiente real que reinará y regirá con él. Reinar con él es cubrir con su luz y vida. El segundo elemento del mobiliario del tabernáculo el lavacro de bronce. 54. Éxodo 30 en 17-21. El lavacro era de bronce, pero no se nos dan medidas específicas. En verdades anteriores y posteriores, los detalles son esenciales. En la verdad de SEPARACION y SANTIFICACION, los detalles en cuanto a medidas, da lugar al legalismo en vez de verdadera santidad que viene mediante el lavamiento del agua, espíritu, de la palabra. Es significativo que el lavacro de bronce se menciona juntamente con su pie. El pie expresa el andar. Nuestro andar debe ser como su andar. Es también significativo que Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies allí. Aarón y sus hijos son tipo del ministerio quíntuple del Espíritu que se menciona en EF 4 y 1, como también lo son los 5 dedos de las manos. El ministerio de Dios debe ser santo, y el andar del pueblo de Dios también debe ser santo. Ya que el altar de bronce habla de la provisión de Dios que cubre y limpia nuestros pecados, el lavacro de bronce habla de la provisión para un andar de CPARACION, de continua limpieza. En JN 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pedro no quiso que Jesús le lavase los pies, pero Jesús dijo, el que está lavado, por la sangre, no necesita sino lavarse los pies. Simbólicamente al lavar los pies de alguno, la mano, ministerio espiritual, de la persona que lava, y el pie, el andar de la persona que es lavada, están ambos en el agua y están siendo limpiados, y el ministerio es limpiado a medida que nuestro andar es limpiado. El lavarnos los pies unos a los otros espiritualmente nos separa y santifica mediante el sufrimiento. Nuestro orgullo sufre tanto al ministrar como al ser ministrado de esta manera. Tanto el lavacro como el pie o sostén eran de bronce sólido. Ex 38 en 8 también hizo la fuente de bronce. 55. Y su base de bronce, de los espejos, o espejos de bronce, de las mujeres que velaban, se reunían por grupos, a la puerta del tabernáculo de reunión. La carne lucha contra la santificación y la santidad. Los espejos eran todo ellos de bronce. Hay una analogía y un contraste definido en el propósito y uso de los espejos de bronce y el altar de bronce. Ambos eran espejos, aquello que nos manifiesta nuestra condición. Un espejo de mano es un instrumento de vanidad y orgullo. Simbólicamente una persona puede controlar su apariencia y condición bajo su propia responsabilidad. Cuán diferente es, a aquella persona que sometiéndose a otra, permite que sus pies sean lavados. Una persona con un espejo en sus manos puede sencillamente limpiarse ella misma, o usar mucho maquillaje y adornos para aparentar lo contrario a su verdadera condición. Los sacerdotes se acercaban al lavacro de bronce en la presencia de otros sacerdotes. Al ser separado y santificado para su ministerio, sufría una falta de provisión para su orgullo en cuanto a adornos. De hecho, la provisión básica del lavacro de bronce, ni aún era para su cabeza. Era simple y específica. Su reflejo sobre el bronce y sobre el agua le juzgaba, y este último tenía como fin limpiar sus manos, ministerio, y sus pies, andar. Esposos, naturales y espirituales, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. EF, 5:25 de la mañana 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un 56. Pejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. STG, 1:22 de la mañana 25. El tercer elemento del mobiliario del tabernáculo, la mesa del pan de la PROPOSICION, Éxodo 25:23-10, Levítico 24:5-9. La mesa del pan de la proposición es el primer elemento del mobiliario al norte, o sea a la derecha, al entrar en el lugar santo. Puesto que la mesa del pan de la proposición nos habla de la provisión del Señor, es significativo que todo lo relacionado con ella es doble o tiene dos partes. La mesa en sí era de oro. Tenía una cornisa doble. Ex 25:24-25, tendría una moldura alrededor, y luego harás a la moldura cornisa de oro alrededor. Los 12 panes de la proposición sobre la mesa servían de 2/10 de efa, LV 24:5, que era la doble porción que cada israelita recogía en el sexto día. Con acento agudo X, 4:22 de la tarde dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. El último versículo del capítulo explica que, un gomer es la 10ª parte de un efa. Siendo un gomer la 10ª parte, 2 gomeres son 2/10 de un efa. LV 24:6 nos muestra que estos 12 panes de doble porción eran colocados, en 2 hileras, pilas, 6 en cada hilera. Luego cada una de estas 2 hileras de panes de doble porción eran coronadas con una doble corona. El verso 7 añade, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, ofrenda encendida a Jehová. En Ex 25:29 Moisés recibió el mandamiento de hacer platos, cucharas, cubiertas y tazones de oro puro. Estos eran para utilizarse en el servicio a la mesa del pan de la proposición. Muchos estudiosos consideran que 57. Las cucharas eran platillos pequeños y llanos en los que se colocaba el incienso sobre las 2 hileras. Sea que consideremos que el incienso era colocado en las cucharas o directamente sobre las 2 hileras de panes, está claro que ambas hileras tenían una doble corona. Incienso sobre cucharas o incienso ardiendo con fuego. El lugar santo, con sus 2000 codos cúbicos, nos habla de los últimos 2000 años desde el día de Pentecostés. La escritura hace referencia a estos 2 días milenarios como los últimos días. HCH 2:16 de la mañana, 17, al profetizar del derramamiento del Espíritu, tanto al comienzo como al final de los últimos días, comienzo del 5º día y final del 6º día milenario, Joel usa la analogía de la lluvia temprana y la lluvia tardía. JL 2:23 de la mañana, la provisión de la doble porción del Espíritu. La manera en que Aarón el sumo sacerdote estaba vestido y ungido para ministrar ante la mesa del pan de la proposición y los demás elementos del mobiliario del lugar santo, también nos habla de la provisión de la doble unción. Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. LC 2449, la palabra, investidos, proviene del griego, enduo, entrar, ser vestidos con, una alusión al momento en que los sacerdotes eran vestidos a la puerta del tabernáculo. Ex 29, Aarón y sus hijos primeramente eran lavados con agua, luego las vestiduras de sumo sacerdote eran colocados sobre Aarón. Los versos 6 y 7 nos dicen que Moisés pondría, sobre la mitra, la diadema santa, y tomaría el aceite de la unción y lo derramaría sobre su cabeza. Ex 28:36 identifica la diadema sobre la mitra como una plancha de oro puro sobre la cual estaban grabadas las palabras, santidad a Jehová, mientras que LV 58:9-12 de la noche menciona el aceite de la unción como la
consa gracion, o diadema en la versión inglesa, por el aceite de la unción. Así es que en el lugar santo, no solo vemos al sumo sacerdote coronado 2 veces, sino que lo vemos ministrando ante una mesa de 2 materiales que tiene una doble corona sobre la cual hay 2 hileras de pan de doble porción, las cuales también tienen 2 coronas. En el Antiguo Testamento, los reyes también eran coronados 2 veces, primero, con el aceite de la unción y luego, con la corona de la realeza. Jesús fue primeramente coronado con una corona de espinos, en su servicio como un sacerdote, antes de ser coronado con gloria y honra. Mediante el bautismo del Santo Espíritu somos vestidos con vestiduras sacerdotales. Al acercarnos a la mesa del pan de la proposición somos coronados 2 veces, y a través de la palabra del Espíritu, progresivamente, vemos la provisión de doble corona. Si sufrimos, también reinaremos con él. 2. 2:12 de la mañana, el Antiguo Testamento era sombra, y el sacerdocio levítico era un orden temporal. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un sacerdocio inmutable, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec es rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. 7 y 8, mediante la provisión de su cuerpo, el pan que descendió del cielo, él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1:6. El cuarto elemento del mobiliario del tabernáculo, el candelero de oro, Éxodo 25:32-40. El candelero de oro no era un candelero con velas sino una lámpara de pie que tenía 7 lámparas encendidas. Las velas se autoconsumen mientras que las 59 lámparas lucen mediante un abastecimiento continuo de aceite. El candelero de oro con 7 luces nos habla de la perfección de Cristo por medio de su cuerpo. Así como la única luz dentro de los 2000 codos cúbicos del lugar santo era el candelero, la única luz durante los últimos 2000 años de la era de la Iglesia, ha sido mediante el cuerpo de Cristo. Esto es, mediante el aceite del Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés. El candelero estaba forjado de una sola pieza de oro. Había un brazo central y 6 brazos laterales, 3 a cada lado. Es significativo que la Escritura menciona su pie, ex 25:31. La palabra traducida como pie, en la lengua hebrea es barek, muslo, y generalmente solo se usa en relación a seres vivos. Jesús es el pie central en medio del candelero. Nosotros salimos de su costado, así como Eva salió del costado de Adán. Simbólicamente fue cuando Dios permitió que su hijo durmiera un sueño profundo en el Calvario. Cuando la lanza del soldado atravesó el costado de Jesús, del cual salió sangre y agua. Esto nos habla de su sangre y espíritu derramados para sacar a su esposa de dentro de él. En 1:13 de la mañana vemos, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Observando el candelero de oro simbólico, el pie central, en medio, es la cuarta luz empezando desde la izquierda. Jesús vino al final del cuarto día milenario de esta semana redentora. El candelero de oro también está, en medio, en el sentido en que es el cuarto elemento del mobiliario del esquema del tabernáculo. Profundizando más en el capítulo 1 de Apocalipsis, nos ayudará si visualizamos el cuerpo de Cristo en la cruz según la posición de cada elemento del mobiliario. Los pies y las piernas estarían en el atrio de afuera, el torso estaría en el lugar santo, la cabeza en 60. El lugar santimo. La verdad representada en el altar de oro, la ofrenda completa de nuestro ser, se observa en que él estaba, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Jesús le dijo a Pedro, cuando era más joven, te ceñías, e ibas donde querías, mas cuando ya seas yo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. JN 21. 18.19, el verso 14 añade, su cabeza y sus cabellos como lana blanca, como nieve, la nube de gloria sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Sus ojos como llama de fuego, los 2 querubines que cubrían el propiciatorio. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, el altar de bronce. Tenía en su diestra 7 estrellas, las 7 lamparas del candelero de oro. Sobre el pie y los 6 brazos del candelero de oro había emblemas o diseños trifásicos de copas, capullos, flores, y manzanas.
Almendras en hebreo, el lenguaje usado para la ornamentación del candelero es similar al lenguaje usado para describir la vara de Aarón que reverdeció. NM 17 en 8, en estos dos cuadros proféticos, hay una revelación de 1. La deidad, 2. Nuestro estado de redención perfecta, 3. Querernos ver más aún, que también hay una correlación entre el diseño del candelero y la vara de Aarón en los tres tipos principales de luces celestes, el sol, la luna y las estrellas. Vara de Aarón, el candelero, simbolismo, arrojado renuevos, copas, capullos, origen padre, echando flores. Flores, manifestación hijo, produciendo almendras, manzanas, almendras en hebreo, fruto Espíritu Santo. 1. Revelación de la deidad, a. Copa, capullo redondeado, sin abrir, tipo del Padre. El origen o principio de todas las cosas. 61. B. Flor, tipo del Hijo. Hay etapas progresivas en la manifestación de su hermosura y fragancia. Primeramente la hermosura al abrir, con su aroma. Sin embargo, la plenitud de esa fragancia solo es revelada al ser estrujada. C. Manzana, almendra en el lenguaje original, tipo del Espíritu Santo quien procede del Padre y produce el fruto en el pueblo de Dios. 2. Revelación de nuestro estado perfecto y redimido. A. Copa, espíritu. Es lo que primeramente se levanta, es vivificado, pero que no se ve. B. Flor, alma. Así corno la flor se abre, manifestando la vida que estaba escondida en el capullo. Así también, el alma mediante la voluntad, la mente y las emociones, revelará la vida del hombre del espíritu. C. Almendra, cuerpo. En casi toda la naturaleza, la semilla se halla en el fruto o madurez. Mas si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ro. 8:11 de la mañana, y a cada semilla su propio cuerpo, se siembra cuerpo natural, animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Primera. Co. 3:38 de la tarde y 44. 3. Correlación entre el diseño triple del candelero y la vara Aarón y los tres tipos principales de cuerpos celestes. Cuerpos celestes. Candelero vara de Aarón. Deidad. Nuestro estado perfeccionado sol. Capullos. Origen padre. Espíritu luna. Flor. Manifestación hijo alma estrellas almendra fruto Espíritu Santo cuerpo. A. El sol como el capullo habla del Padre, el origen de toda vida. También habla de nuestro espíritu cuando es vivificado. B. Así la luna refleja la luz del sol, la flor manifiesta la 62. Vida del capullo. Así como la luz de la luna va en aumento en distintas etapas, también el capullo se abre en tamaño y hermosura. Esto nos habla del Hijo que madura, quien progresivamente manifiesta más de la naturaleza del Padre. También habla del alma, voluntad, mente y emociones, que progresivamente manifiesta más de la naturaleza del espíritu vivificado. C. Contrario a la luna, las estrellas tienen su propia fuente de luz. El fruto, almendras, asimismo, generalmente tiene su semilla, o la habilidad de reproducirse. Esto habla del poder vivificador y del fruto del Espíritu Santo. Así es que en nuestros cuerpos se halla el poder del Espíritu Santo. El diseño triple de la copa, flor y almendra, se halla 4 veces sobre el pie sumando un total de 12 partes del diseño. Se halla 3 veces en cada brazo sumando un total de 9 partes del diseño en cada brazo. 12 denota plenitud, y 9 nos habla de la manifestación del Espíritu Santo. Dios nos da esto último para producir lo primero. Si contamos cada parte del diseño sobre el pie y los brazos hacia la izquierda tenemos un total de 39 partes, 3 veces 3 en cada brazo igual a 9, por 3 brazos igual 27. 3 por 4 en el pie igual a 12. 27 más 12 igual a 39. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento o antes de que Jesús viniese. Hacia la derecha del pie central, en total del diseño triple en los 3 brazos, suman otros 27 etc. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento o desde que Jesús vino. El aceite del Espíritu Santo fluye por las 76 partes libros para manifestar la perfección de su luz y vida por medio de nosotros. El quinto elemento del mobiliario del tabernáculo, el altar de oro del incienso, Éxodo 31:10 y 34-38. 63. Lo primero que observamos en la descripción del altar de oro, verso 1, es que su finalidad era quemar incienso.
A causa del fuego, el incienso típicamente pierde sus cualidades físicas y visibles y se convierte en espiritual e invisible. La savia, o la esencia de vida del arbusto o árbol, gálbano y estacte, forman una gomorresina al entrar en contacto con el aire. El molusco es tomado de su medio ambiente en el Mar Rojo, agua. Todos estos mediante el fuego son levantados juntamement a un nivel de vida más alto representado en el aire. El incienso, 3 especies, gálbano, uña, onicha en inglés, y estacte. Ex. 30 en 34, nos hablan de la ofrenda de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 1. Espíritu galvano. Una gomorresina amarga de un arbusto arbóreo que era utilizado para espantar insectos, piojos y reptiles. Así también ocurre con nuestro espíritu regenerado. 2. Alma uña. Un molusco que provenía del Mar Rojo. Recibía su fragancia de los alimentos que ingería. Así debe ser con nuestra voluntad, mente y emociones. Mt. 4 en 4, el molusco tenía que molerse. Nuestra alma es cubierta por el cuerpo. Jesús dijo, mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. 3. Cuerpo estacte. Savia fragante de la gomorresina de un árbol que tenía que ser finamente molida. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 10 en 5, 7 y 10. Estas especies eran molidas muy finamente. A estas se les agregaba incienso puro que simboliza las oraciones, intercesiones y sufrimientos de Jesús. El incienso. 64. Era aquella parte de la composición que le permitía a SCNDR en el aire cuando era quemado en el fuego sobre el altar de oro. Todo tenía que mezclarse con sal. Hay mucha sal en el Mar Rojo y puede cristalizarse mediante el contacto con el aire. El altar de oro del incienso estaba construido de madera de acacia cubierto con oro puro. Ex. 30 en 3, su cubierta, sus paredes en derredor. En hebreo cubierta es, gag, techo o pináculo, y paredes es, QIR, o sea muro. El language utilizado de techo o pináculo, por cubierta, y paredes, hace alusión a un edificio. Específicamente hace alusión al templo cuyo techo tenía un pinaculo, como un pequeño alero. Recordemos que en la tentación el diablo llevó a Jesús y lo puso sobre el pináculo del templo. Un alero es aquella parte extendida y como suspendida en el aire. En quien, Jesucristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. EF, 2:21 de la mañana menos 22. El sexto elemento del mobiliario del tabernáculo, el propiciatorio, Éxodo 25 en 17:22. El propiciatorio era en realidad la tapa o cubierta del arca del pacto. La palabra en hebreo es, kaporeth, una tapa, un lugar de cubierta, pecado. En griego es, hailasterion, un lugar de propiciación, apaciguamiento. 9 en 5 traduce esta palabra, propiciatorio, en inglés, asiento de la misericordia, y 3:25 de la mañana, propiciatorio. La escritura en Romanos nos dice que el propiciatorio es, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El perímetro del propiciatorio, o la cubierta del arca, era 8 codos. Para que Israel tuviera un nuevo principio cada año en el día de la expiación, la sangre del becerro sacrificado era rociada aquí. La reja, en 65. Del primer elemento del mobiliario, el altar de bronce, era de la misma altura que el propiciatorio que cubría el último elemento del mobiliario, el arca. La sangre convertía el trono de juicio en un trono de misericordia. Dios es todo juicio y misericordia. Cuando Israel quebrantaba la ley, encendían la ira de Dios. Ira divina es la santidad de Dios en acción contra el pecado. El pecado debe ser juzgado, y las demandas de un Dios santo deben ser apaciguadas. La paga del pecado es muerte. La sangre derramada en el altar de bronce y rociada sobre el propiciatorio muestra que el juicio de Dios había sido ejecutado. La ira de Dios se había apaciguado, ahora estaba dispuesta su misericordia. A los dos extremos del propiciatorio habían 2 querubines, labrados a martillo sobre el propiciatorio.
Los querubines cubrían el propiciatorio con sus alas, sus rostros se enfrentaban y miraban hacia el propiciatorio. Los querubines y el propiciatorio simbolizan 1. La naturaleza y manifestación del Dios Trino. 2. La plenitud de esta misma naturaleza manifestada mediante Cristo y su cuerpo. La naturaleza y manifestación del Dios Trino. La Escritura ya ha identificado el propiciatorio como el Hijo, la figura central de la Trinidad. El propiciatorio rociado con sangre estaba en medio. Los querubines y el propiciatorio eran hechos de un mismo bloque de oro. En ninguna parte de la Biblia se mencionan estos querubines como ángeles. Los ángeles no tenían parte en el propiciatorio porque no son uno con Jesús. Por tanto no son ángeles que anhelan mirar las cosas pertenecientes a nuestra salvación. 1p, 1:12 de la mañana. Los querubines se mencionan como querubines de gloria. 9:5, únicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 66. Son uno en el plan de redención. Así el Padre y el Espíritu Santo contemplan con satisfacción el propiciatorio, con la sangre rociada y la obra completada de redención. La plenitud de la naturaleza manifestada mediante Cristo y su cuerpo. 10:11 de la mañana 12 nos relata cómo los sacerdotes estaban, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese, un solo sacrificio, y el, sentarse, es el trono de la misericordia. El verso 14 añade, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mediante ese solo sacrificio perfeccionándonos para siempre, la oración de Jesús ha sido contestada. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. JN, 5:21 de la tarde 23. Los querubines representaban la plenitud del hombre Cristo Jesús. Para comprenderlo necesitamos comparar los 4 rostros de Cristo en los 4 evangelios, con los 4 rostros de los 4 seres vivientes en Es 1. Y también con las 4 ruedas y los 4 querubines de Es 10 y las 4 bestias de Ab 4:7. 67. Evangelios Mateo Marcos Lucas. Juan el modelo del tabernáculo en Israel. Todo. El campamento. Atrio de fuera lugar santo. Lugar santísimo. Rodeando al rey servicio y sacrificio relato escrito del Espíritu Santo en Hechos. Comunión. Muestran a Jesús como Rey. Siervo sufrente hombre perfecto hijo de Dios. Easy.1, 5, 6, 10 Leon. Bui. Hombre. Aguila Easy. 10:14. Leon. Caruban Hombre. Aguila AP.4, 7. Leon. Becerro Hombre. Aguila. Es claramente visible que existe una similitud entre los 4 rostros de Cristo en los Evangelios y las visiones de Ezequiel y Juan en Apocalipsis, excepto lo anotado bajo Marcos. El becerro puede considerarse como un bui joven, pero como encuadramos al que Ruben. NEZ.1. Free el profeta dice que tuvo la visión, junto al río Quebar. NEZ. 10:22 dice. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. En otras palabras el bui y el carabín nos hablan de lo mismo, un servicio santo. NDT.25. For Dios ordena, no pondrán bozal al bui que trilla. Tanto Pablo como Timoteo usan esta analogía, para hablar de los que ministran la palabra. La palabra comúnmente traducida como ministro, en el Nuevo Testamento es diaconio actúa como diacono, es servir. Ministrar es server. La vida del becerro o bui es una vida de servicio y sacrificio. Primeramente sirve bajo el yugo y luego es sacrificado sobre el altar de bronce. Mediante su sangre, la vida de servicio y sacrificio atraviesa todo el tabernáculo hasta el lugar santísimo para cubrir el propiciatorio, así como lo cubren los querubines. 1.
Al ser sacrificado la naturaleza de bestia, Marcos nos manifestamos en la naturaleza de tu un hombre perfecto. Lucas 3 El Hijo de Dios Juan y 4 El Rey Mateo. Aleluya. Aleluya. 68. El SEPTIM o elemento del mobiliario del tabernáculo, el arca del pacto, Éxodo 25 en 10-16. Es importante observar que Dios comienza con el séptimo elemento, el arca del pacto. Dios comienza consigo mismo. En el principio creó Dios. GN. Uno en uno, Dios comienza consigo mismo, donde debe comenzar. Dios morando en la eternidad se hizo carne y moro, griego, habitó en tienda o en tabernículo, entre nosotros. JN. 1:14 de la mañana, Dios comienza con su trono y prosigue hacia el hombre y el lugar del sacrificio, el altar de bronce. Este es opuesto al acercamiento que hace el hombre hacia Dios. El hombre debe comenzar en el altar de bronce antes de poder acercarse al arca de su gloria. Esto verdaderamente es la gracia de Dios. A menos que Dios primeramente se acerque al hombre, éste no tiene ninguna vía de acceso a Dios. Existen 185 referencias directas en el Antiguo Testamento a este importante elemento del mobiliario. Es el único elemento que estuvo en 3 tabernáculos o santuarios distintos. 1. El tabernáculo de Moisés, 2. El tabernáculo de David, 1 Ser 6 en 1, y 3. El templo de Salomón, 1 8, 1.6. El tipo básico que vemos en el arca en sí misma y en cómo y dónde era guardada es Dios morando en medio de su pueblo, y ellos y él llegando a un reposo completo. El arca era hecha de madera de acacia y oro puro, pero es el único elemento que se hallaba cubierta por dentro y por fuera de oro. El propiciatorio que era su tapa o cubierta era de oro puro. Esto, primeramente, nos habla de la naturaleza de Dios. El oro por fuera nos habla de Dios el Padre, quien es sobre todo. La madera en medio nos habla del Hijo, la figura central de la deidad. Oro por dentro nos habla del Espíritu Santo que mora dentro. Estando cubierta por dentro y por fuera con oro también nos habla del Señor Jesucristo. Pues, 69. En él mora corporalmente la plenitud de la deidad. Col. 2 en 9, también habla de nosotros como miembros de su cuerpo, cuando seamos plenamente, conformes a la imagen de su Hijo. Ro. 8:29 de la mañana. Cuando no viajaban, las barras eran quitadas de cada elemento del mobiliario, pero no eran quitadas del arca. Otros elementos del mobiliario requerían la ayuda del hombre para ser removidas. El arca estaba preparada para moverse sin ayuda del hombre. La gloria de Dios es la que menos se asienta y es la primera en moverse cuando se peca contra ella, es apagada o contristada. La verdad acerca de la perfección y la gloria de Dios, Dios glorificado en y por medio de su pueblo, fue lo primero que desapareció en la iglesia primitiva. La verdad del altar de bronce, justificación por fe, fue lo último que la iglesia perdió. Aunque la verdad del paso inicial de esta, tan gran salvación, fue lo último en perderse, también fue lo primero en restaurarse. De manera semejante, la verdad de la gloria y perfección de Dios en su pueblo es lo último que se restaurará. Los tabernáculos de Moisés y David fueron tiendas. El arca con sus barras colocadas en su lugar en ambos tabernáculos mostraba que ni el arca ni el pueblo de Dios había entrado plenamente en el reposo. Cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón, las barras fueron quitadas. 1 8 en 8. Esto significó para Israel que su vagar por el desierto y sus jornadas a la tierra prometida había concluido. Dios, al darles posesión de la tierra, había entrado a su reposo en ellos. Así acontecerá cuando Dios plenamente posea la tierra a la cual somos nosotros. Al entrar en una unión corporal, tanto Él como nosotros entraremos en el reposo completo y eterno. Aleluya.